El mensaje que creo Dios me regaló para compartir, lo ha confirmado en la adoración. Se llama altar de Dios. ¿Cómo se llama? La palabra altar. Quiero primero contarles de dónde sale esta iniciativa o este punto. Dios nos visita, nos acompaña y siempre está con nosotros. El día martes iba con mi hija en el carro y delante de nosotros iba un camión que transporta gas, su bombones de gas. Y mi hija me dice: papá, ¿eso qué es? Eso es de gas. Sí, es de gas. Y ella dice: qué impresionante, si nos pudiéramos meter dentro de ese camión, no hay nada. Pero mientras ella me hablaba, yo veía que en la parte trasera del camión estaba la válvula que mide la presión. Y Dios me permitía mirar que la válvula decía: está llena. Y yo le decía: ¿cómo es eso? Y ella me volvía a hablar. Pero mientras ella me hablaba, Dios me decía: así es mi Espíritu Santo. Y de allí empezó Dios a tratar conmigo y a ponerme esa válvula, ese medidor. Porque yo creo que cuando la palabra dice en el libro de Romanos que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, yo creo que se refiere a que la tierra está pidiendo que todas esas bombonas que están cargadas de la presencia de Dios comiencen a explotar y comiencen a impregnar cada lugar donde Dios los coloque. Que la gente diga: hay algo que esta persona tiene. Yo le preguntaba a Dios: ¿qué hago con esto? ¿Esto es para mí? Y me dijo: sí, a partir de hoy y hasta que yo lo diga, te voy a decir qué vas a hacer con esta información. Y toda la semana, mientras me levantaba a orar, porque Dios me dio una tarea. ¿Cuánto Dios le da tarea aquí? Me dio una tarea, y es levantarme a las 4 de la mañana, a la hora que oro, pero no me arrodille, sino que salga de mi casa y comience a dar vueltas y comience a orar proféticamente por todas las familias de Casa Iglesia, por todas las familias de la ciudad, porque Dios nos entregó a la iglesia de Jesucristo la ciudad. Y yo le decía: ¿qué hago? Y me dijo: si el diseño que te di en la familia, comienza a orar por los lugares como este, por las casas, por los hogares. Pero mientras yo oraba toda la semana, Dios me decía: eres una bomba de tiempo. Y yo decía: ¿qué es esto, Dios mío? Y luego volvía el día siguiente y empezó a abrirme los ojos y a mostrar qué era lo que tenía Elías para que 450 profetas más, otros de acera, no pudieron prevalecer, no pudieron ganar en ese momento. ¿Qué era lo que tenía este hombre? Que cuando llegó allí no tuvo miedo de pararse frente a todos y luego llamar al pueblo y decirle: le voy a decir una cosa, o le sirven al diablo o le sirven a Dios, pero no pueden seguir así. ¿Qué era lo que tenía Elías? ¿Qué era lo que portaba este hombre? Que el pueblo se quedó callado, el rey se queda callado, y luego lo que este hombre tenía le dice: hagan ustedes primero, que yo voy a hacer. Y usted sabe la historia, pero también sabe el final. Y yo creo que estos son los tiempos como el de Elías, que la gente no tema estar solo porque crea que Jehová está con él. Pero ¿sabe qué? Me decía el Señor: no hay fuego si no hay altar. Si no hay un altar, no se enciende el fuego. De hecho, Elías, para empezar, lo que Dios le había dicho, lo primero que hizo fue levantar un altar. Yo quiero hablarte de eso. La palabra altar es una palabra latín, del latín altaris o altare. Y significa esto: plataforma elevada.
Así es. El altar es una plataforma elevada, subraya la palabra elevada. Pero en la etimología hebrea, la palabra altar es una piedra elevada, lugar de matanzas. Para los hebreos, un altar era una piedra donde se mataba, se sacrificaban víctimas como holocausto a Jehová. ¿Está aquí conmigo? Ok. Entonces se creía que un altar era un lugar de sacrificio a Jehová. Era un lugar donde se derramaba un perfume que llegaba a la presencia del Padre, a la presencia de Jehová Dios. Eso era un altar en aquel tiempo. Y me apasionaba porque creo que esto fue una de las prédicas donde Dios me paseaba por todos lados, me decía, busca cuántas veces aparece altar en la Biblia. Y yo soy obediente, lo busqué 360 veces. Aparece en la Biblia. Yo tengo una pregunta: ¿será que es importante el altar para que aparezca 360 veces? La palabra que se le asemeja, que está por encima, es la palabra no temas, que aparece 365 veces. Porque creemos que hay un no tema para cada día, como hay 365 días. O sea que pudiéramos decir que si Dios te dice que no temas 365 veces, te recuerda 360 veces que tú eres un altar encendido de Jehová. Pregúntale al que está a tu lado, ¿ya sabes por dónde va la cosa? Y quiero también compartirte un poco de historia. ¿Cuál fue el primer altar que se encendió? Vemos que Adán y Eva pecan y luego Adán sale del huerto, tienen un hijo, otro hermano, el hermano mata al otro y se pervierte y la maldad se multiplica. Luego Dios levanta a un hombre llamado Noé y le dice: Noé, necesito que hagas un arca porque voy a venir con juicio a la humanidad. Pasa el tiempo, construye el arca, Dios le da orden a Noé y usted sabe la historia. Pero me llama la atención que el primer altar que aparece registrado en la Biblia, que se levantó, no fue un altar que se levantó para pedirle a Jehová, ni tampoco porque había enfermos, ni porque había espíritu inmundo. Dice la palabra que cuando llegó Noé a tierra, él plantó un viñedo, él se estableció allí y luego, diga conmigo, levantó un altar de adoración y ofreció todos los frutos. O sea, el primer altar que se levantó fue para agradecer, para ofrecer al Señor. ¿Y quiere que le diga algo? Esa es la fórmula del verdadero altar hasta la actualidad. Que la misericordia de Dios esté disponible a que cuando tú enciendas el altar, Él te sane si estás enfermo, Él te liberte si estás cautivo, Él te prospere en algunas áreas. Eso es Él y su infinita misericordia. Pero el plan del altar es sencillo: adorar a Dios, ofrecerle aroma fragante al Señor. Hay personas que vienen a lugares como este, que tienen mucho tiempo que no derraman perfumes delante de Dios, y quizás oran 3 veces al día, pero no hay perfume, porque lo que hay es una serie de peticiones, un montón de escombros, porque vienen cansados y cargados. Pero yo le decía ayer a domingo, que hablaba con él mientras íbamos a la iglesia de la calle, veníamos: Dios no está buscando apóstoles ni profetas, no está buscando pastores. ¿De dónde sacaron eso? Lean, esa es una función. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Dios está buscando gente que sea capaz de levantar un altar de adoración a Jehová. Si no somos capaces de entender eso, jamás seremos capaces de avanzar con Dios. Porque quiero decirte algo:
el primer altar que fue Adán fue el altar vivo de Jehová, donde él se posó, donde él soplaba aliento de vida, estaba en Adán. Luego cuando se para el segundo altar, que era la ley, lo levantó Noé. Pero Dios estaba empeñado, tan empeñado, que cuando le da la ley a Moisés, le dice: vas a levantar un altar. Mis amados, no existe iglesia si no hay altar. De hecho, del altar proviene la iglesia, y del altar se alimenta la iglesia. Si no hay fuego, no hay presencia de Dios. Y hay personas que creen que porque hay humo está la presencia. Como cuando usted va a un concierto y prende la cámara de humo, pero no hay fuego. Y parece que el humo viene del fuego, pero viene de una máquina. Pastor, ¿a qué se refiere? Gente que danza y que da vuelta, pero cuando sale por esa puerta no pasa nada. En su casa no pasa nada. O digámoslo así, sí pasa, pero todo lo contrario a lo que debería pasar si el fuego de Dios está en tu vida. Es necesario comprender que todo creyente necesita un altar donde pueda encontrar a Dios y ofrecer sacrificio constante y continuo. Si usted no se hace consciente, mientras venía caminando le decía: Señor, siento que me falta algo, y me regaló una frase: la cruz es tu altar y mi altar de salvación. Allí vamos corriendo a recibir socorro, pero nuestro corazón es el altar de Dios. Cuando tú llegas a la cruz y tú crees que Él perdonó tus pecados, que Él te levantó, que Él te justificó, entonces tu corazón comienza a recibir el Espíritu Santo, y luego Él empieza a pedirte. Escuche bien, ¿qué hace? Te pide, te toca la puerta. Él no va a violentar tu privacidad. Él quiere que tú lo invites a entrar a tu privacidad. Él es un caballero. Él no quiere entrar de ciertos días a tu vida. Él quiere estar y habitar en tu corazón. Y la demora de que nosotros necesitamos un altar es que seamos confrontados o golpeados por una situación difícil. Ahí salimos corriendo hasta el que es brujo. Hasta el más incrédulo dice: Dios mío. Y está diciendo: mi esencia es el altar de Dios. Mis amados, creo que es tiempo de ofrecerle a Dios. Creo que es tiempo de darle a Dios. Creo que es tiempo de convencernos que Él nos dio todo. Si no somos capaces de ofrecerle a Dios, entonces no tenemos a Dios en el primer lugar. Y yo no te estoy hablando de plata. No necesito, ni Dios ni yo necesitamos plata de nadie. Yo porque lo tengo a Él que me provee, y Él porque Él es dueño del oro y de la plata. Yo te estoy hablando de corazones que sean como ese camión cargado de gas a presión, que cuando vayan por la ciudad la gente diga, los demonios digan: tengo que huir, porque aquí está un hombre, una mujer lleno del Espíritu de Dios. Tengo que retroceder, dice la enfermedad, porque por aquí hay uno que fue sanado del cáncer y está lleno de uno grandísimo y poderoso, que a lo que no te le acerque, escúchame, yo vine a hablarle a gente que es real, pero que necesita a un Dios sobrenatural. Basta de ser espectador de una iglesia como esta, cuando hay tanta gente que necesita de ustedes como protagonistas allá afuera. Tú llamas al pastor
que se sentía mal y le dolía el estómago. Órale usted en el nombre de Jesús. ¿Aló? Pues yo le voy a pedir al Espíritu que ponga su manómetro allí y mida la presión. No quiero condenarte, quiero llamar tu atención. Y quiero invitarte, Señor, a que Él te muestre. El Espíritu está bajito, pero yo puedo hacerlo, que Él se levante. Abre tu corazón. Mire, yo no quería predicar, estaba ahí, quería saltar, quería romperme la ropa encima, me quité los zapatos. ¿Sabe por qué? Porque siento celo por la iglesia de Cristo. Siento que somos responsables de lo que está pasando allá afuera. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios para Venezuela? La iglesia. Y a veces, mientras el mundo se está quebrantando por razones obvias, porque no conocen a Dios, la iglesia está centrada en sus necesidades, en sus carencias. Y Dios dice: pon tu mirada en el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Quiero hablarte de un hombre que fue especialista en levantar altares. Levantó 4. Un hombre que Dios lo consigue y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Lo saca, le hace un llamado. Yo pudiera imaginarme cómo era la vida un día antes, solo un día antes de que Dios consiguiera a Abraham. A lo mejor era idólatra, a lo mejor no sé, el viernes, llegaba el viernes y hay una fiestón en casa de Abraham. Era sentimental, como no tenía hijos, estaba criando al sobrino. No sabemos de los papás del sobrino, un antidiseño de sal. Dios le dice a Abraham: sal de aquí, que quiero bendecirte. Quiero entregarte mucha descendencia, Abraham. Y lo saca de allí. Y el primer altar que este hombre levantó, lo levantó por humildad. Escúcheme, nadie le enseñó a Abraham lo que era un altar. Nadie. Pero el mismo que lo llamó fue el que lo enseñó. Dice, como en este tiempo que la gente dice: pastor, yo no oro porque no sé orar. Y luego cometemos el error nosotros, los líderes de la iglesia: te voy a enseñar a orar. No haga eso, porque va a terminar orándole usted. Dígale: no sabe hablar, orar no, pero sabe conversar. Sí, converse con Dios. Y seguro estoy que en esa conversación Él le va a enseñar. No tome el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. No enseña a nadie si no es la palabra de Dios. No enseña a nadie a orar, ni a hablar en lengua, ni a recibir el Espíritu. No enseña eso. Enseña la palabra y deje que el Espíritu se le presente. Así pasó con Abraham. Abraham era un hombre que se le revela, pero él, el primer altar que él levantó, lo hizo para rendir su yo, su ego. El que decía: pero ¿cómo me voy a ir si aquí tengo casa? No sé, Jehová me llamó. Pero ¿qué va a decir la gente? No sé, Él me llamó. ¿Y para dónde voy? No sé, pero me voy a ir porque Él me llamó. Mire, yo lo he dicho en otra ocasión. El Rodolfo que de hoy, allá afuera, mucha gente reconoce el nombre de Dios, pero el que no reconoce dice: ese se vuelve loco. Porque era un hombre próspero, con negocios, trabajador petrolero. Iglesia, si a ti no se te revela Dios, discúlpeme que le diga así, en vano vienes a un lugar como este. Porque el que se te revela es el que te va a hablar aquí, en el baño de tu casa, en la cocina, en el trabajo, en todos lados. Pero si tú necesitas venir aquí para que Dios te hable solamente, aquí prendemos la candela y luego vienes el miércoles a la memoria que el vecino del lado te echó la basura en el frente para que tú apagaras
el fuego que se encendió el domingo. Yo quiero que tú entiendas que esto de tener una relación personal con Jesús no es algo casual, es algo continuo y permanente. No es algo que yo creo, es algo que Él dice que tiene que ser así. No es algo que es tan espiritual que no se ve, no es algo que la gente testifica que algo está pasando aquí. No es verdad que eres tan espiritual que no te importa lo que la gente diga, no, valida si lo que están diciendo tiene que ver con tu testimonio. Valida eso. Porque yo he recibido aquí bendiciones de siervos de la casa. Gente que me ha dicho, pastor, estoy viendo esto, ¿en serio? Sí. Wow, gracias. Porque he entendido que soy ser humano y que no me la sé toda. Pero si usted le sirve a Dios, si usted me habla, yo tengo a Dios también. Yo voy a saber cuándo Dios me está hablando. Pero el primer altar que ofreció Abraham, quiero que lo recuerde, vencer el yo, el ego. Es el altar de la humillación, de la humildad. El tipo no sabía para dónde iba ni qué iba a hacer, pero él dijo, a mi Dios me llamó, yo voy a obedecer. El segundo altar, rendir todo. En este altar, Dios necesitaba tratar con Abraham, porque le había dicho, de ti van a ser una nación, van a ser un hijo santo de la promesa. Pero Abraham tenía deseos como hombre, por eso se acostó con Agar. Los deseos de hombre estuvieron por encima del llamado de Dios, y Dios dijo, tranquilo que yo voy a tratar con él. Dios le había dicho que le iba a dar una tierra, Betel. El significado de Betel es casa de Dios. Abraham tenía que levantar un altar de sacrificio para poder santificarse allí y rendirse completo. ¿Cómo se rindió? Todo. Dios no quiere un pedacito de tu tiempo. Dios no quiere los miércoles y los domingos. No quiero que vivas aquí porque gracias a Dios no tenemos sede. Pero te pregunto, si no vas al altar a adorar a Dios, ¿para dónde vas? ¿Y hacer qué? Si no te reúnes con gente que te ayuda a crecer en el espíritu, ¿con quién te reúnes? Si no escuchas palabra de Dios, que es un alimento espiritual, eso lo sabemos, ¿qué escuchas? Mis amados, es un tiempo poderoso de Dios para los hijos obedientes. Y yo no sé usted, pero yo hasta no hace mucho creía, yo no tengo fe. Y aquí los muchachos también me regañaron por eso. Pastor, no diga eso. No tengo fe. Lo que tengo es un anhelo de obedecer a Dios. Él me dice, ve para allá, yo voy para allá. Él me dice, hazlo para acá, yo voy para allá. Y cuando me caigo, porque soy ser humano y me equivoco, también mi obediencia me lleva a reconocer mi equivoco. Iglesia, tu altar es el punto de alimentación, de protección, de cuidado y de prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperar aquí? Levanta un altar de adoración con Dios. El tercer altar que él levantó, Dios le estaba dando fuerza y le estaba dando vigor. Allí él dijo, porque fue en aquel momento cuando él miró que en Egipto había comida, ¿se acuerdan? Y le dijo a su esposa, no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermano, para que no tengamos problemas. Y cuando llegaron allá, prosperaron económicamente, pero se metieron en un lío. Y el rey le dijo, salgan de aquí, que ustedes me metieron en problemas. Y ellos se van. Y Dios le dice a Abraham, ¿tú te acuerdas dónde levantaste el último altar? Sí, ve para allá. Y ahí él entendió, o sea que yo no debo buscar mi prosperidad. Yo creo que Dios le dijo, porque yo entendí. Yo soy el que te prospero. Porque sigues viendo Egipto como una oportunidad para tener dinero, ¿verdad? Yo te llamé, yo te prospero. Y ahí levantó un altar. Luego de levantar ese altar, Abraham se convirtió en el hombre más rico, tenía mucha plata. Lo perseguía la gente para bendecirlo.
se consigue con reyes y le ofrecen. Abraham dijo: yo no necesito nada de eso. El rey de Sodoma y Gomorra. Lea la Biblia. Escúchame. Cuando tu prioridad es Dios, tú te conviertes en la prioridad de Dios. Cuando tú dices: mi prioridad es Dios, aunque se venga el mundo abajo. Dios dice: aunque el mundo lo quiera matar, yo voy a enviar cuerpo que le dé de comer, porque ese es mi hijo en el cual tengo complacencia. No funciona al revés. No es reclamándole la prioridad a Dios: Señor, soy tu hijo. Dios dice: no te comportas así, porque mis hijos me dan el primer lugar. Y viven en un altar adorándome, aunque tenga que comer, le adoro. Aunque no tenga que comer, le adoro. Yo creo que Abraham en el tercer altar dijo: estoy listo, tengo plata, hasta tengo hijos, me cumplió al Señor, estoy listo. ¿Sabe qué hizo Dios? Le hizo levantar el cuarto y el más difícil de los altares. Se apareció de noche, solo él, y le dijo: vas a sacrificar, vas a matar a tu hijo. Note que se le apareció solo a él. Sara estaba dormida. Dios diseñó a la mujer de una manera distinta al hombre. La mujer gesta la criatura, la tiene dentro, y yo entendí muy tarde, después de muchas peleas con mi esposa, por qué yo era tan duro con mis hijos y ella era un poco más suave. Yo le decía: no es así. Y Dios me hizo leer una enseñanza donde me hacía ver el amor de la madre es muy distinto a tu amor, me decía. Y de hecho me regañó Dios y me dijo: ya que no sabes que el amor de las mamás se parece a mi amor. O sea, me dijo, literal, prácticamente me dijo: tú no sabes más. Pero cuando yo me quedé así, me dijo: aguántala ahí, porque a ti te he dado la responsabilidad de ser rey y sacerdote. A ti no te tiene que pasar sangre por las venas, porque tú eres el responsable, eres la cabeza y el que tiene que estorbar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Por eso que tu esposa, aunque Dios te diga que haga algo, haga lo que hizo Abraham. No levanta a su esposa, agarra al muchacho y váyase. Usted sabe, lo que están casados aquí, cuando Dios le dice que haga algo, y usted nada más imaginarse lo que va a pensar la esposa, y ay Dios mío, ahorita dice, ahorita se pone, mire, tiene dos opciones, pregúnteme cuál. O se pone el pantalón y le dice: se va a hacer así, o lo hace que se entere después que usted lo haga. ¿Aló? Se me fue la iglesia. Den un aplauso al Señor. Yo creo que Dios está hablando en esta tarde y me está hablando a mí. No crean que yo estoy exento. Yo creo que esta palabra, no, le voy a decir algo. Si puedo enseñarle lo que está aquí, no se parece en nada. Dios se la sabe todo. El último altar, Dios le dice a Abraham: vaya. Usted se imagina a mi esposa forzada por Dios para hablarle. Ella me dice: ¿sabe que me puse a escuchar una prédica? Y una música, y estaban hablando de la historia de Abraham camino al sacrificio de Isaac. Y ya yo tenía gran parte de este esquema, y ella me dice: lloré muchísimo porque sentía lo que podía estar pensando Abraham cuando iba caminando. Dios mío, mi único hijo, o sea, 21 años esperándolo, y ahora no entiendo. Y él iba caminando, y luego el hijo le pregunta: papá, ¿y el sacrificio? La gente responde: Dios se proveerá. Usted se imagina la respuesta, cómo fue literalmente, emocionalmente. Él tenía una orden: lo vas a matar. Y tener que responderle a su hijo que lo iba a matar. Dios se proveerá. No fue tan así, tan inhumano, sino Dios se proveerá. Y se tuvo que haber temblado. Solo el Espíritu lo pudo llevar hasta el cumplimiento de eso. Miren, no es con tu fuerza. No sigas haciéndolo con tu fuerza, porque te vas a cansar. Te vas a cansar.
Vas a darte cuenta y ojalá te canses solamente. Y no sea que te canses y haya consecuencias terribles. Porque yo estoy seguro que Abraham tuvo las consecuencias que tuvo porque él obedeció a Dios conmigo siempre. No fue a consultar a un pastor ni un profeta. Dios me lo dijo, lo voy a hacer. Y a veces Dios nos dice, quita esto, arregla esto. Déjame ver si Dios me lo confirma. Y déjame ver si Dios lo hace. Mis amados, les tengo una noticia. Yo le oré a Dios, y estoy hablando aquí, que no va a quedar en las redes. Le oraba a Dios porque yo le pegaba a mis hijos muchísimo. Pero le oré para pegarle con dirección. Y esta semana, el día miércoles, saliendo del servicio, llegamos a la casa. Yo me acosté y mi hijo había hecho algo que no. Y dije, Señor, acostadito así, con mi teléfono trabajando, Padre, tú me vas a dar la señal. Tú me das la señal. La señal fue mi esposa, su mamá, que en la sala le dijo, a mí no me contestes así. Ajá, listo. Me paré, quité la red de correa, 8 grandes correas. Le marqué las piernas. Y esto va a quedar registrado porque cuando él comience a desempeñar su ministerio profético, él va a ver este video y va a dar gracias que su papá estorbó lo malo. Después que le dije, tú no tienes necesidad de eso. Tú eres muy inteligente. ¿Por qué permites esto? Pero quieres que te diga una cosa. Mientras que yo viva, tú vas a ser un hombre de bien. Porque después que yo me vaya, yo le creo a Dios, antes de cerrar los ojos, que tú nunca le vas a servir al diablo. Mis amados, yo no vine aquí a decirte, ni a moverte las mariposas, que Dios te va a bendecir. No, yo vine a decirte, Dios es un Dios de diseño. Y el enemigo está detrás de tu familia para tratar de dañar lo que Dios quiere hacer. Mire, una semana y se le va el morado. Pero que lo agarre el enemigo, lo va a querer marcar para siempre. Lo va a querer destruir. Te pregunto, ¿tú no vas a permitir que el enemigo destruya tus hijos? No me venga a decir a mí, pastor, estoy orando por mis hijos, porque yo me voy a morder la lengua como me la he mordido hasta ahora. Y le he dicho, oren a Dios, oren a Dios. Porque Fabiana no es pastora porque yo oré nada más, sino porque me tocó hacer también. Y todavía tiene muchas cosas que cambiar, sí, y sigo trabajando. Mis amados, el altar de Dios se levanta para que el fuego consuma lo que no es de Él. El altar de Dios no es para recibir bendiciones y ir testificando por la vida que Dios me dio un carro, no. Dios enderezó lo que estaba torcido. Dios acabó con lo que estaba mal. Dios destruyó el antidiseño, la grosería, la altanería de los hijos. Dios destruye eso. Yo te hago una pregunta. Si tuvieras tú un momento la posición que tenía Abraham y te piden un hijo, Dios te pide un hijo, ¿estarías dispuesto a dárselo a Dios? No me responda, porque te quiero recordar que Dios te lo dio primero. Y si no te lo he pedido hasta ahorita, te puedo decir algo, por favor cuídalo, porque te lo entregó Dios. Te voy a hacer una pregunta. Si trasladamos ese tiempo a este tiempo y el vecino del lado, Jesús, se enteró, por eso era el vecino con Isaac, que lo va a sacrificar, que lo va a matar. ¿Y pues loco? Hago una pregunta. O el tipo, ¿qué diría la sociedad? Que el tipo es un fanático, loco. Diría, ¿está loco? O diría, es un legalista religioso. Cualquier cosa, vamos a ser sinceros. Cuando Dios me pidió a mi hija en una sala de un hospital, yo creí eso. ¿Dios está loco? No se la veo. Porque nuestra humanidad no entiende las cosas de Dios. Pero la demora es que nuestra misma humanidad sea doblegada con una situación difícil para entender que necesitamos a Dios al final. ¿Qué tal si le creemos a Dios? Escúchame, no es cuestión
de miedo, no, es falta de fe. Voy a volver a repetir. ¿Usted cree que Abraham tuvo miedo de perder a su hijo? Mucho miedo. Pero tuvo más fe, dijo, Dios me lo dio, algo va a hacer Dios. Pastor, ¿de dónde saca eso? Cuando estaban en la punta, en el monte, él le dijo al siervo, quédate aquí con el burro, porque el muchacho y yo vamos a levantar un altar y regresamos. El tipo tenía fe. Él dijo, que no entienda, yo voy a obedecer a Dios. Si Dios me manda a hacer algo, lo voy a hacer, porque Dios siempre termina la historia feliz. Y aquí hay gente que no ha tomado decisiones porque tiene miedo, porque tiene más miedo que fe. Y hoy Dios quiere decirle a esa gente, quita tu mirada de miedo y acepta que no le crees a Dios. Porque el día en que Dios te llamó, Él no contaba ni con tu cuenta de banco, Él no contaba con tus condiciones, con tus cualidades, no contaba con eso. Él tenía su provisión para ti. Él tenía una nueva vida para ti. Él tenía la provisión para ti. Él tenía sueños para ti. ¿Y por qué te cuesta tanto soltar? ¿Por qué te cuesta tanto cumplir Romanos 12:1? De modo, hermanos, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio agradable y perfecto delante de Jehová. Nos cuesta eso. Ay, Dios mío, sí. Y el enemigo se aprovecha que recibiendo tú una palabra como esta hoy, sales de aquí y como tú tienes miedo, ¿sabes qué hace el enemigo? Hace que se te olvide la palabra con los afanes del mundo. Y dice, ya gané. Y Dios dice, te ganó por tu responsabilidad. Porque antes de salir de aquí, declárale un compromiso a Dios. Señor, hoy es el día que me comprometo a perder el miedo y a creer que tú vas a hacer algo por mi familia. Libro de los Hechos. Aquí le voy a romper la cabeza a algunos religiosos. Si hay aquí, yo creo que le veo a los religiosos que pueden estar en las redes, no sabemos. Entendiendo religiosos, personas que caminan por la ley rígida y no por el evangelio como estilo de vida. La religión no tiene nada que ver en que la gente usa falda. La religión tiene una connotación, aquí lo hemos compartido el pastor Bernardo y yo, sencillo. Es aquel que lee la Biblia pero no la vive, o no procura vivirlo. Eso es un religioso para nosotros. Porque si hay gente que Dios le mandó a usar falda larga, déjela. A lo mejor Dios le está cuidando de que no termine en un prostíbulo. No sabemos. Si hay gente que Dios le dijo que tenía que vivir de alguna manera, déjelo. Porque es posible que Dios esté cuidándolo de algunas cosas. El trato de Dios con cada persona es distinto. Usted quiere evaluar si alguien es religioso o no. Mire su manera de vivir. Mire cuánto expresa el Señor. Mire cuánto ama, cuánto perdona, cuán amable es. Porque Cristo no es que es tan espiritual que no se mira. Él se ve. En tu comportamiento se ve el Señor. Y ahora quiero ponerte en contexto. Pablo llega a Atenas. Y en Atenas, en esta ciudad, había una idolatría increíble. Había dios de todo tipo. Y Pablo entró en el templo de los idólatras. Pablo, un evangélico, es como que, pastor, te vas por la iglesia católica, si me invitan y Dios me dice, yo voy. Y predicaría, pero ¿cómo no sé? Las almas que están allí también le pertenecen al Señor. Con dirección de Dios yo voy a donde me lleve. Dios llevó a Pablo a ese templo en Atenas. Y Pablo empezó a ver, yo creo que él decía, eso lo digo yo, no dice la Biblia. ¿Por dónde empiezo la predicación? Tengo que hablar a esta gente. Y consigue Hechos 17:23. Y consigue un Dios, dice, porque tu palabra está bendita, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar. ¿Y halló? Un altar, una piedra elevada. El cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis,
pues sin conocerle es a quien yo anuncio. El apóstol Pablo vio y dijo, el Dios desconocido, y dijo, y le digo, señores atenienses, ¿saben que yo les sirvo al Dios que ustedes no conocen? Por eso es que el que tiene una imagen en su casa, ¿sabe por qué la tiene? Porque no conoce a Dios. Y la solución no es quitar la imagen, la solución es conocer a Dios. Por eso si tú eres instrumento de Dios, no los condenes. Deja que ellos vean a Dios. Y no por lo que le dicen, sino por lo que ven en ti. Por cuánto amor hay. Pablo no llegó echando bajo todo eso. Le dijo, este es el Dios al que yo le sirvo. Y ustedes dicen que es desconocido, tienen razón. Yo vine a que usted lo conociera. ¿Qué sabiduría Dios le da a la gente que tiene el amor en su corazón? ¿Qué sabiduría tan grande está disponible para aquellos que no tienen condenación? Jesús dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar al mundo. Y a veces en lugares como este tomamos conceptos personales, humanos, y no son de Dios. Porque hay gente ciertamente que se arrodilla delante de una imagen, pero hay gente que se arrodilla delante de los hijos, de los esposos, del dinero, de una casa, de un carro, y eso es idolatría. Hay gente que se embriaga de ira. Hay gente que anda como una gritería y dice, dejen eso, dice el apóstol Pablo, porque eso es idolatría. Iglesia, la verdad te va a ser libre. Y la verdad se resume en una cosa, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero decirte hoy que los altares de Baal no se caen porque tú los reprendes. Los altares de Baal se caen cuando miran un altar de Jehová encendido. Voy a volver a repetirlo para que la gente no entienda. Hay gente que está orando para que se destruya y se derribe la montaña de María Leonza. Pero cuando el enemigo que está sentado encima de la montaña voltea a mirar los lugares donde están orando y no ve el altar de Jehová encendido, dice, estos son unos locos. Porque donde no esté Cristo, allí no hay autoridad. Pregúntele cómo hay autoridad de Cristo en nuestras vidas. Cuando dejas que Dios forme tu carácter. Cuando te conviertes en un hijo obediente a Dios. Las leyes que están escritas en la Biblia no pasan de moda. Perdonar no pasa de moda. Amar tampoco. Ser obediente no pasa de moda. Eso somos nosotros. Que decimos, los niños de 17 son así, es la temporada. ¿Es la temporada de qué? Es la temporada de obedecer. Es la temporada de obedecer a Dios. Dale un aplauso al Señor. Estos 4 altares levantados por Abraham son potenciados en uno solo. Abraham tuvo que levantar en toda su vida, desde que conoció al Señor, 4 altares. Cada altar le fue formando una parte de su vida. La humildad, la dependencia a Dios, la rendición y la santidad en Dios, luego la obediencia a lo sumo, al punto de entregar lo que más amaba Abraham. 4 altares levantó él. Pero le tengo una noticia, iglesia. Después de Cristo, esos 4 altares se consumaron en uno solo, y es la cruz del Calvario. Yo no he visto, y estos días me preguntaba a alguien, ¿cómo alguien puede salirse de ser cristiano? Yo le dije, sí puede, por supuesto que sí. Porque formaba parte de un grupo social. Pero yo considero, en mi opinión muy personal, que cuando una persona conoce a Dios, imposible que lo pueda dejar. Imposible. Pastor, mire, no me diga que lo que pasa es que estuvo en la peor iglesia. Mis amados, nunca se ha tratado de la iglesia, siempre se ha tratado de una relación personal con Jesús. Siempre, siempre, siempre.
Porque no hay iglesia perfecta. Y el día en que aparezca una no entre usted porque la va a echar a perder. El ser humano es imperfecto. Por eso es que esta iglesia es un hospital de enfermos. Usted lo que ve de lindo es la gracia de Dios. Pero tenemos un montón de errores y estamos trabajando a diario para resolverlo. Todos, desde el principal hasta el último. Todos tenemos luchas. Y te tengo una noticia. Tú no necesitas sentirte perfecto para poder ser parte de la iglesia. Tú lo que necesitas es recibir a Jesús, vivir con Jesús y permitirle a Jesús que crezca. Porque Él se va a encargar, dice, el que empezó, no está hablando de ti, está hablando de Él. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y a veces nosotros llegamos tan rotos a Jesús que le decimos, aquí estoy, Señor, empieza tú, pero cuando tenemos fuerza, queremos nosotros hacer la obra perfecta de Dios. Y Dios dice, bueno, si tú lo empezaste a hacer, yo me echo a un lado y espero que tú termines para yo continuar. ¿Aló? Sí, porque siempre echamos a perder todo. Iglesia, creo que este mensaje tiene un solo propósito. No sé para ti, pero lo tiene para mí. Una vez la pastora Yesti estaba pasando por una transición y me dijo, pastor, quiero entregar el ministerio. Hoy lo recordaba. Y sabe que Dios me hizo decirle, no solamente no vas a entregarlo, sino que vas a predicar el miércoles. Eso fue un lujo. Y muchos pastores quizás no entienden eso. Pero mi corazón de papá fue usado por Dios para hacerle deber a ella. Y así a todos. En el altar es donde necesitamos y vamos a conseguir socorro. Así que si hoy hay una situación, una condición que te quiera alejar de Dios, corre al altar del Señor. Corre, porque allí, aunque sea muerto, Dios te resucita. Aunque sea destruido, Dios te va a levantar. No esperes tener fuerza. Arrástrate, dile, Señor, aquí estoy contigo. Porque cuando estoy contigo, estoy en mi lugar seguro. Tú no sabes cuántas veces yo he corrido. Le decía ayer al escudero, después que terminamos la iglesia de la calle, llegué a mi casa, literalmente sentía un puñal de aquí hasta aquí atrás. Y sentía que me faltaba el aire. Eso me pasó, ya iba a empezar a la oración de cierre. Y no se me quitó, sino que llegué a mi casa, me cambié y me acosté, allí estaba. Cuando me paré en la madrugada a orar, ya no estaba. Iglesia, no te hagas el superhéroe. Yo no me hago el superhéroe. Esa es una canción que dice, cansado del camino, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. O sea, hay luchas, hay batallas que vas a terminar de pie, otras que vas a terminar lleno de sangre, destruido. Pero siempre volver al altar es volver a repotenciarte, es volver a llenarte, es volver a levantarte, es volver a sanarte. Él vino a sanar, Él vino a llenar las heridas. Si te golpearon tan fuerte que te tiraron al piso, no mires la herida, busca el sanador. No te mires la herida. Hay gente que tiene años mirando la herida de lo que le hicieron en el pasado. Y Jesús dice, si me miras a mí, yo sano tu herida. Pues Dios vino a decirte, yo como padre, dice Dios, tuve el anhelo de enviar a mi hijo, lo más importante que yo tenía. Porque no podía seguir mirando que mis altares se estaban perdiendo. Porque la humanidad la creó Dios como un altar para que Él viviera encendido en nosotros. Y cuando Dios mira que un alma se está perdiendo, eso le duele al Padre. Porque Él no nos creó para hacer la miseria ni para vivir atrapados en cosas. No, Él nos creó para gobernar. Él nos creó para brillar. Él nos creó para ser cabeza y no cola. Para estar arriba
arriba y no abajo, adelante y no atrás. Y si hoy te sientes atrás, abajo o cola, no hay problema. Eso solo significa una cosa, que hoy es el día donde se va a encender tu altar en presencia de Dios. Hoy es el día donde vas a decirle: Padre, aquí estoy, quiero que encienda tu presencia en mi corazón. A veces yo me cuestionaba, en aquel tiempo me cuestionaba, cuando escuchaba algunas predicaciones, la presencia del manto va pasando por aquí, y lo toca y te sana. Y eso aquí siempre, discúlpeme, es mi opinión, no es personal, es mi opinión. Y yo decía: o estoy loco o estoy muy mal, porque yo no creo que la humanidad necesite esto. Maravillosismo. La humanidad necesita hacer que le abran los ojos. Papá, usted está mal, pero Cristo quiere que usted esté bien. Usted tiene que hacerse responsable de sus pensamientos y de sus acciones. Porque cuando la religión ya no tiene más que decirte, y vemos mujeres por años solas en un ministerio, con el esposo metido en una licorería, cuando no tiene nada que decir, dice: es el diablo. El diablo es que abusa, pues está atrapado tu esposo. Déjalo porque es un yugo desigual. ¿Qué? Pregúntame por qué pasa eso, pregúntame. Porque servir a Cristo es difícil. Y no todos quieren hacerlo. Porque servir a Cristo es creer en la transformación, que no es un evento. No es así. No es enderezándole el pie a la gente. No es llenándole la nevera de comida. No es moviéndole las mariposas semana tras semana, no. Diga conmigo, es un proceso que va a haber crecimiento. Que usted mira a la gente y dice: bueno, este vino con garrapata, no importa, no lo voy a juzgar, me voy a comprar un champú y se lo voy a sacar. Y se lo cambia, se la saca, lo lava el domingo, lo pone lindo, y cuando se va a venir el miércoles peor. Y luego usted dice: todavía me queda un poquito de champú. Mis amados, la Biblia dice: espera pacientemente a Jehová. Levante la mano a los líderes y pastores de la casa. Paciencia para poder recibir a toda esta gente hermosa que Dios está trayendo, para poder ayudarlos y llevarlos a lo que Dios dice de cada uno de ellos y de su familia. Paciencia, 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 porque Dios la tiene a diario con nosotros. Amén. 3 conclusiones o 3 afirmaciones y ya cierro. La primera lo dije y lo voy a repetir: Dios no está buscando líderes ministeriales. Dios está buscando adoradores en espíritu y verdad. Y eso significa que la verdad gobierne tus acciones y que tu espíritu sea un holocausto para el Señor. Segundo, tu corazón es altar de Dios para el mundo. Mucha gente correrá por causa de lo que Dios ha depositado en ti. Mucha gente. De hecho, yo tengo 10 años y 8 años pastoreando y me impresiono. Yo veo a José, la veo allí, veo a su esposa Mariela. Justo ayer, hoy cumple 8 días. Dios me regaló una palabra y me dice: estoy aquí. No sé si se acuerda que decía: aquí estoy, te entiendo, aquí estoy. Si necesitas ayuda, pide ayuda. Media hora después me llamaron: pastor, necesitamos ayuda. Fuimos a su casa, estuvimos allí, compartimos. Dios me probó y yo fui obediente. Y créame, fui muy obediente, porque justo me llamaron cuando me iban a servir la honra. Tenía hambre. Dios es así. Y yo fui a atender lo que tenía que atender. Y ayer Dios nos regaló algo a esa familia y a mí hermoso. Su hija, que estaba alejada, no de Dios, de un lugar como este, ayer en la iglesia, en la calle, pudo adorar a Dios después de tanto tiempo ante un montón de personas. Y yo le hago una pregunta: si yo me hubiese negado a ir a esa casa ese día, si yo me niego y digo: no, voy el lunes porque ya hoy, por Dios, ya prediqué, tiene la palabra. Nuestro corazón es un altar de Dios para el mundo. El mundo necesita de lo que tú tienes. Pastor, no tengo nada. La viuda también decía lo mismo.
Y al final el profeta le demostró: si tienes algo. Y el profeta fue tan impertinente que le dijo: no solamente te hice ver que tenías algo, sino que justo lo que me dijiste es lo que voy a multiplicar. Te pregunto, ¿qué tienes que Dios pueda usar? ¿Qué tienes? Porque es muy fácil ver lo que no tienes, pero lo que sí tienes, eso es lo que Dios va a multiplicar. Si estás esperando ser más ungido o estar más preparado o ir a la escuela de líder, te tengo una noticia: aquí no se hace escuela de líder. Aquí vas a tener que aprender a tener una relación personal con Jesucristo, y Jesús es el que te va a promover. Jesús es el que te va a promover. Ya por último, es cómo encender el altar de Dios, cómo encender nuestro corazón. Es simple, sensible y profundo. Dos palabras que Dios siempre le pidió al pueblo de Israel, y después de Jesús y su enseñanza, la enseñanza de Jesús, te la quiero compartir: obediencia y sacrificio. Jesús no fue a la cruz porque Él quería. Jesús fue a la cruz para obedecer al Padre. Jesús no fue a la cruz a jugar videojuegos. Él fue a entregarse en sacrificio por obediencia al Padre. Si tú no estás dispuesto a sacrificar por tu Padre, no le reclames al Padre lo que a ti te falta. Si no es obediencia lo que te caracteriza como hijo de Dios, agradece que puedes respirar, porque es la misericordia de Dios. Pero lo que estamos llamados a ser activos en el servicio a Dios, estas dos palabras son constantes: obediencia, sacrificio. Pero eso fue en el antiguo pacto. Jesús les enseñó eso a los discípulos, y Pedro, discípulo de Jesús, lo experimentó. Todos los que hemos servido, de los que estamos sirviendo al Señor, estamos vinculados a esta palabra: obediencia y sacrificio. ¿A qué le temes? Moisés, a Egipto te voy a mandar para Egipto. Jonás, le temes a Nínive, para allá no te vas a predicar. Jesús, ¿tienes miedo a la cruz? Camina para allá. Yo no te vine a predicar maravillosismo evangélico. Yo vine a decirte: Dios te va a enfrentar con tus miedos, porque es allí donde Él te va a enseñar a ser fuerte, a ser valiente y a crecer y decir: no, gracias a Dios que yo le sirvo, hoy puedo ser libre de los temores que tenía en mi pasado. No me queda más que despedirme y recordarle que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer. Bendiciones.